Amados, Dios les bendiga rica y abundantemente. En esta preciosa noche, el Señor nos permite, nos da el gran privilegio de poder estudiar la palabra del Señor. Hoy continuamos con el capítulo 14 del segundo libro de Samuel. Hoy tenemos de igual manera un tema maravilloso. El tema que vamos a estar mirando hoy se llama gracia manipulada, justicia suspendida. Y es interesante nosotros poder ver todo esto y poder entender el tema que vamos a ver en este capítulo, que este, eh, continúa con lo que nosotros estuvimos mirando el día de ayer. Hoy tenemos planes de ver, por ejemplo, Joab trama un plan para restaurar a Absalón. Joab, eh, muchas gracias. Él trama un plan para restaurar a Absalón. Por eso el tema se llama gracia manipulada. Y vamos a definir esto para usted y yo poder tener siempre el entendimiento, gracia manipulada. Y vemos también otro punto, y es que la mujer sabia de Tecoa cuenta una parábola al rey. Nos vamos a dar cuenta que esta parábola que ya le cuenta al rey fue con un objetivo que fue manipulado también por Joab. Por eso se llama gracia manipulada. Y todos conocemos qué es la gracia, ¿verdad? Aquel don inmerecido. Y por eso aquí hay una manipulación. Y quien cuenta la parábola es aquella mujer de Tecoa. También miramos que David permite el regreso de Absalón. No lo ve, pero no lo ve, ¿verdad? Esa parte también lo vamos a estar mirando. Y también vamos a ver la descripción de la belleza y la fama de Absalón. Ya en el último punto vamos a ver cómo la Biblia describe la belleza que tenía Absalón y qué también implicación tenía la belleza de Absalón en cuanto a su elección, en cuanto también a su posición, la que él tomó. Miramos que Absalón busca ver al rey y quema los campos de Joab, ¿verdad? También miramos la reconciliación superficial entre David y Absalón. Y como siempre, mis amados, siempre traemos una frase. Y yo quisiera siempre que alguien pudiera participar con nosotros leyendo la frase que tenemos en la clase. Está en la pantalla. Cuando la gracia se concede sin arrepentimiento, la rebelión se alimenta en silencio. ¡Wow! Tremendo. ¿Alguien más que lo pueda leer aparte de mi hermano? Cuando la Cuando, gracia se concede sin arrepentimiento, la rebelión se alimenta en silencio. Ahora, alguien que puede interpretar eso. Alguien que lo interprete. Dígalo con otras palabras. Cuando la gracia se concede sin arrepentimiento, Ujú. la rebelión se alimenta en silencio. Sí. Entonces, cuando la gracia se concede sin arrepentimiento, sabe que siempre se utiliza que Ujú. hay personas que tienen como un carisma, Sí. y ese carisma que viene siendo esa gracia, en vez de declinarse a lo bueno, deciden practicar lo malo, pero es internamente, porque solo buscan alimentar su propio yo o Ujú. su propio ego. ¿Es cuánto? Amén. ¿Alguien más que pueda interpretarla? Gracias, mi hermana. ¿Hay alguien más que quiera decir qué entiende con esa frase? Cuando la gracia se concede. Recuerde que la gracia
es aquel don inmerecido, ¿verdad? Usted recibe algo, usted obtiene algo que usted no merece, pero lo recibe sin arrepentimiento. Entonces, cuando se concede gracia sin ningún arrepentimiento, está diciendo que la rebelión se alimenta en silencio. ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo usted, quién más puede decirme lo que puede interpretar aquí? No tenga miedo. Lo que pasó con Absalón, que después de que David le concedió verdad, eso Exacto. fue por gracia, entonces después se rebeló contra David Amén. y Exacto. quería matarlo, y tuvo David que salir corriendo. Es- Exactamente. ¿Usted Ujú. ve? Exacto. Usted está mirando que realmente Absalón, todos conocemos lo que él hizo en el capítulo pasado. ¿Qué él hizo? Él mató Mató al hermano. a su hermano. Mató a su hermano. Y ahora viene David y entonces le concede a él vivir. ¿Y qué hizo? Como el hombre no tuvo un arrepentimiento, dice esta frase, que la rebelión lo que se fue alimentando silenciosamente. Posteriormente, nosotros vamos a ver cómo él después se rebela contra su mismo padre que le perdonó la vida. Amén. Amados, el capítulo 13 termina, como hablábamos, con el asesinato de Amnón. ¿Quién era Amnón? Otro hijo, un hijo de David que violó a su hermana, a su media hermana, simplemente por lujuria. Todo esto lo estuvimos hablando el día de ayer. Y dice y la huida de Absalón, 3 años han pasado. Pasaron 3 años después de lo que vimos el día de ayer. Y dice, aunque David anhelaba a su hijo exiliado, no toma ninguna acción para traerlo de regreso. Ahora, en este capítulo nos encontramos con una escena profundamente humana, pero espiritualmente peligrosa. ¿Por qué decimos que es peligrosa? Porque miramos a un padre que anhela a su hijo, lo cual es importante. Vemos también un general que trama una reconciliación política. Miramos entonces a una mujer utilizada por el general, que la buscaron, una mujer sabia que usa una parábola para tocar las emociones, y un hijo que regresa sin arrepentimiento. Y aquí es donde está el punto. No se trata de que él regresara o no regresara. Se trata de que si el padre sabe lo que hizo, como dice la palabra del Señor, el libro de Proverbios, que el padre al hijo que ama castiga. Entonces, este hombre regresó sin ningún tipo de arrepentimiento. Otra cosa que miramos es que lo que aparentemente es un acto de perdón, un acto de reconciliación, en realidad es una gracia manipulada. Por eso el tema se llama de esa manera. Gracia manipulada, justicia suspendida. Era una gracia que estaba totalmente manipulada, no era algo real. Recuérdese que lo que hace este general Joab es que va a Tecoa y busca una mujer que precisamente es sabia. Resulta que allá en Tecoa era normal de que las mujeres sean sabias, las mujeres tengan ese don, esa gracia, y él trata de buscar a alguien que tenga esa condición. ¿Por qué? Porque él quería manipular la acción del rey. Él quería que el rey actuara en misericordia, en perdón, pero manipulándolo,
no con un sincero arrepentimiento, no con una persona que ha reconocido que ha pecado y que entonces ahora quiere buscar el perdón de su padre. No, él está manipulando todas las cosas. Y una misericordia forzada, sin base en la verdad ni en la justicia. Y otro punto que miramos aquí, mis amados, es que Absalón había asesinado a su hermano Amnón y había huido. Según la ley, debía de enfrentar juicio. Pero en vez de buscar la voluntad de Dios, ¿sabe lo que hace? Joab utiliza un método humano precisamente para convencer a David de traerlo de vuelta, sin confrontación, sin arrepentimiento, sin disciplina. Y estas cosas, mis amados, traen consecuencias. ¿Por qué? Porque David realmente debía de haber castigado a su hijo. Joab está buscando todo que él le permita volver, pero sin que él tenga un arrepentimiento verdadero, sin pasar por ningún proceso disciplinario, volando, brincando un paso que era imposible pasarlo para que no hubiera consecuencia. El resultado fue una justicia suspendida. Justicia suspendida porque él tenía que pasar por un juicio, ¿verdad? Entonces, la ley no se aplicó. El pecado no se trató. ¿Y qué pasó? El corazón del hombre no cambió. No cambió. ¿Por qué no cambia? Porque no se le aplicó justicia. ¿Por qué no cambia? Porque no se trató el pecado. Usted sabe que su hijo pecó. Usted sabe que su hijo cometió un error. Porque sea su hijo, usted no puede volar el paso del castigo. No puede no puede violar, brincar el paso de la disciplina. Si usted no lo disciplina, no está indicando que usted lo ama. Y por eso el corazón de Absalón no cambia. Y esto es importante. Por eso miramos que este capítulo nos enseña que cuando la gracia se otorga por presión emocional y no por convicción espiritual, el perdón se convierte en una formalidad. Y la justicia queda sin resolverse. Lo que no se sana bien, ¿qué hace? Si usted tiene una herida y no se sana bien, ¿qué hace? Es una pregunta. Se puede abrir. Sigue doliendo. Sigue Exacto. doliendo. Y se infecta, ¿no, verdad? Sí, sí, amén. Y se infecta. Entonces, eso es justo lo que pasa en este capítulo siguiente. Absalón se va a rebelar contra el rey. Esta historia nos muestra la gracia sin verdad no restaurada, no restaura. Y que la justicia suspendida abre un camino a la rebelión. Siempre, mis amados, hemos dicho que analizar los personajes que aparecen en los capítulos nos abre la mente, nos abre el entendimiento para conocer, para entender todo lo que pasa. En este capítulo nosotros miramos a Joab. Joab era hijo de Sarvia. Pero este hombre era el comandante del ejército de David. Era sobrino del rey, hijo de Sarvia. Perdón, ¿quién era Sarvia? Era hermana de David. Por eso, usted lo puede encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 16. Ok, este hombre era un hombre leal. Era el hombre de la estrategia, era un hombre astuto, era un hombre que también actuaba violento, hacía todo lo que el rey quería. Era el hombre que cuando David quería matar a Urías, él lo llama y le dice, mira, ponme a Urías Eteo frente a la guerra. Y cuando esté ahí, yo quiero que ustedes se echen hacia atrás para que él muera. Este es el hombre que comandaba el ejército de David y ejecutaba. En otras palabras,
Joab era el brazo ejecutor de David. Era el hombre violento que accionaba. En este capítulo, nota que el corazón del rey se inclinaba hacia Absalón. Él se da cuenta de eso. Y cuando se da cuenta de eso, ¿qué él hace? Trama un plan para traerlo de vuelta mediante una historia manipuladora. Entonces, Joab representa a los operadores políticos que buscan resolver problemas humanos con sabiduría humana, pero sin dirección espiritual. Eso es lo que representa Joab en este capítulo. Aquellos opresores políticos que buscan resolver los problemas solamente con la sabiduría humana, ignorando el poder de Dios. Joab era un hombre pragmático. ¿Por qué decimos que era pragmático? Porque el pragmatismo es una forma de actuar donde lo importante no es lo correcto o moralmente justo, sino que funciona o resuelve el problema rápidamente. Eso quiere decir el pragmatismo. Por eso nosotros vemos que él era un hombre pragmático, ¿verdad? Aunque no pasa por alto algunos principios, no busca lo que era justo delante de Dios. Él lo que buscaba era lo que podía arreglar políticamente la situación entre David y Absalón. Él no le importaba pasar por ningún proceso de disciplina, de lo que dice la ley, de lo que dice la palabra, qué puede hacer Absalón, qué puede hacer David. Él dijo no, él se fue a lo pragmático, él se fue a lo que resuelve en un momento rápido. Él no quería resolver las cosas en el tiempo, no quería dejarle la justicia a Dios. Por eso él actúa como un hombre pragmático. En vez de exhortar al rey con la verdad, como lo hizo el profeta Natán, ustedes recuerdan en 2 de Samuel capítulo 12, cuando Natán reprendió al rey, pero él no, él hizo que el rey pasara por el escrutinio de la palabra. Él hizo que el rey pasara por ahí. Joab, en vez de hacer lo que hizo Jonatán, él usó la manipulación emocional a través de una mujer sabia de allá de Tecoa. No buscó arrepentimiento en Absalón, sino reconciliación superficial para evitar problemas mayores. Ahora, otro personaje que nosotros vemos aquí es la mujer de Tecoa. ¿Quién era esta mujer? La mujer de Tecoa es una mujer anónima llamada Sabia, proveniente de Tecoa, una ciudad del sur de Judá. O sea, la mujer la traen precisamente de un lugar que cuando ella hablara, se me llegó el recuerdo. ¿En serio? Cuando ella hablara, David la pueda reconocer. Dice, es reclutada por Joab para contar una parábola al rey que despierta su compasión. Y esto es muy interesante. Su discurso es elocuente, valiente y bien elaborado. Claro, para eso la buscaron. A diferencia de Natán, que habla como profeta bajo revelación. Esta mujer habla con emisaria de Joab. O sea, ella llega no diciendo lo que ella quería decir, sino como una mujer enviada por Joab. Su papel es clave en provocar respuesta emocional del rey, pero no con una restauración verdadera. Ella utilizó palabras, de hecho, dentro de la parábola que ella utilizó parábola para tocar las emociones del rey. Entonces, otro personaje que vemos aquí, que no vimos en el capítulo de ayer, fue Tamar. ¿Quién era Tamar? Tamar era la hija de Absalón. Y esto es interesante poder mirar que ella era única hija registrada de Absalón. Ella, así como Absalón,
era hermosa como su padre, así lo explica el versículo 27, y probablemente nombrada en honor a su tía Tamar, la que fue violada por Amnón en el capítulo anterior. Así es que se puede entender que él le pone este nombre por ella. Aunque no tiene diálogo ni acciones en este capítulo, su mención tiene un valor simbólico profundo. Ella representa el deseo de Absalón de recuperar el honor familiar perdido. O sea, ella aparece ahí porque se ve que Absalón posteriormente le pone el nombre de su hermana, buscando que restaurar el honor de la familia. También es un indicio del rol público y la imagen que Absalón construiría para sí mismo como figura digna del liderazgo. Entonces, ¿qué miramos? En lo primero que vemos ahí es que Joab tramó un plan para restaurar. Versículo 1 y versículo del 1 al 3. Por favor, si alguien puede leer esos 3 versículos. Vamos a ir, como ya hemos ido hablando de todo entre los personajes, será un poco más rápido. Sí, mi hermana. Amén. Sí. Dice, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalom, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Exactamente, exactamente. Asimismo, nosotros miramos que Joab en estos versículos, lo primero es, como decíamos, que él hace. Él busca a la mujer de Tecoa y como habíamos hablado, él le trata de explicar todo lo que iba a hacer. Iba a ser una trama. Le está diciendo, yo te ruego que finjas estar en duelo. Porque Joab entendía el dolor del rey, pero en lugar de esperar la dirección divina, él planea una estrategia humana. Usa una mujer sabia de Tecoa, ciudad conocida por gente elocuente y prudente. Sabe que mientras investigaba me daba cuenta que los hombres y las mujeres sabias del pueblo de Israel precisamente salían de Tecoa. Ahora, miramos desde los versículos 4 al 20, la mujer sabia cuenta una parábola. Ella le dice, tu sierva tenía 2 hijos y los 2 riñeron entre sí. Si en el campo y no habiendo quien los separe, hirió el uno al otro y lo mató. La historia que cuenta es una parábola como la que contó Natán. Usted recuerda, esto indica de que era muy normal que cuando alguien quería expresar un mensaje, utilizaba las parábolas. Por eso usted ve que Jesús en el tiempo cuando él llega, él hablaba por parábola. Esto era algo cultural. Las parábolas eran algo cultural. Cuando alguien quería hablar, llevar un mensaje, ellos relataban una historia que no necesariamente eran verdaderas, eran historias ficticias que en el mismo momento ellos mismos la inventaban. Ellos la inventaban con el propósito de que se pudiera entender el mensaje. Por eso, mi amado, cuando usted lea las parábolas no se toman de manera literal. Hay personas que leen parábola y quieren buscar todos los detalles que dice la parábola, etcétera, y con una parábola quieren hacer una doctrina. No se hace doctrina de parábola. De la parábola lo que se busca es el mensaje. Por eso miramos que ella aquí
representa el corazón del rey, comparando a su hijo exiliado con el hijo fugitivo de la parábola. Así que esto, la parábola, ella se la inventa precisamente para dar un mensaje. David cae en la trampa emocional y decreta gracia para el hijo ficticio. Es como que si hacemos memoria, cuando Natán llega, le cuenta aquella parábola a David y usted recuerda que automáticamente David dijo, ese hombre es digno de muerte. Le dijo, ¿por qué? Porque las parábolas dan un mensaje como que deja claro incluso cuál es la acción que hay que tomar. Y en este momento, asimismo, David, cuando ella le da la parábola, él decreta de una vez el juicio que había que tomar. Ahora, entonces, miramos que en esos versículos del 4 al 20, ella revela la intención detrás de su historia, porque no aplica los mismos con Absalón. De una vez le dice, si eso que tú dices es así, rey, ¿por qué tú no haces lo mismo con Absalón? Esta escena demuestra cómo el discurso emocional puede manipular decisiones espirituales si no hay discernimiento. Cuando usted analiza esta historia, usted se da cuenta que hay que tener mucho cuidado con historias que la gente te hace precisamente para que tú tomes una acción, porque detrás de eso puede haber una manipulación. Ahora bien, de los versículos 21 al 24, esto sí lo vamos a leer. Si alguien lo puede leer, por favor, del 21 al 24. Por favor. Amén. Sí. Amén. Sí. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, después que bendijo al rey y dijo, hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió a Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. ¿Hasta ahí? Sí. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Amén. Cuando nosotros leemos esto que está pasando, nos podemos recordar que en los versículos 19, David le dice a la mujer, cuando ella le está haciendo esta trama y ella le está contando todas estas cosas, David le dice, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? Como que en un momento David despertó de ese hipnotismo y él dice, ven acá, pero esto como que tú me estás diciendo, me parecen sonar a la voz de alguien que yo conozco y que es muy íntimo mío. ¿No estará Joab detrás de todo esto? Y la mujer le dijo, vive tu alma, oh Señor mío, que no hay que apartarse ni a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Jehová me mandó y él puso en mi boca, tu sierva, todas estas palabras. ¿Se fija? Inmediatamente pasa esto. Entonces David, en vez de accionar, que este era el error que David tenía, en vez de accionar, pero ya te diste cuenta que te están engañando, ya te diste cuenta, ya Dios te reveló, Dios le advirtió, le mostró, el Espíritu de Dios estaba en la vida de este hombre.
Y él se da cuenta, oye, pero ven acá, esto que esta mujer dice no me suena como bien. Y él se da cuenta y menciona nombres, si tú supieras, y da específicamente con el nombre. Aquí miramos que el Espíritu de Dios le reveló incluso el nombre de la persona que le habló a ella directamente. Y le dice, no está Joab detrás de todo esto. Ya tú lo sabes. ¿Y qué hace David? David, cuando escucha esto, en vez de castigar tanto a Joab y no cumplir con aquella gracia que Absalón en estos versículos posteriores, Absalón no, Joab empieza a decir que él halló gracia. Eso no fue gracia, mi amado. Esa gracia fue manipulada. Él mismo se acerca al rey y le dice, oh rey, se postró en tierra, y le hizo reverencia y bendijo al rey. Hoy he entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos. Mentira. Esa fue una gracia manipulada. David aún así no entiende que las palabras de este hombre eran más fuertes que la misma mujer de Tecoa. Cuando él llega, él utiliza otras palabras que cuando David quiere despertar, mi amado, él le entró otra palabra que lo manipuló más. Por eso dice que David cede a la presión, pero su perdón es incompleto y es distante. Absalón, ¿qué hizo? Regresa a Jerusalén, pero no puede entrar a la presencia del rey. Esto provoca sentimiento, orgullo e impaciencia en Absalón. Ahora, en los últimos versículos nosotros miramos también la descripción de la belleza y la fama de Absalón. Versículo 25 y 27, por favor, alguien que pueda leerme esos dos versículos para poder aterrizar ya. 25 y 27. Sí. Amén. Dice, y respondió el rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, más le bendijo. Entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Uh-huh. Amén. ¿Hasta dónde? Hasta el 27 leyó. Ok, esperen. Y dice, entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Pero Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, No, herida, una pregunta, mi hermana. ¿Cuál usted está leyendo? perdón. ¿Qué versículo usted está leyendo? Ay, perdón, estaba leyendo perdón, estaba leyendo en el capítulo, en el 13. Sí, porque yo Amén. estoy Amén. tratando de... Ya, perdón. Ya, el 25, te dijo 24 hasta el 27. Del 25 al 27. Ok. Y no había en todo Israel Gracias. ninguno tan alabado por la hermosura como Absalón. Desde la planta de sus pies hasta su coronilla no había en él defecto. Wow. Esto, ya. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Amén. Tamar no se llamaba la hermana también. Exacto, exactamente, sí. Por eso decíamos ahorita que él le puso el nombre precisamente en honor a la que fue violada por, ¿cómo no fue? por su hermano Abner, exactamente.
Amén, Amnón. Excelente, exactamente. Amado, dice que en Israel no había uno tan alabado y tan hermoso como Absalón. Imagínese usted que en todo Israel esperaban el corte de cabello de Absalón. Imagínese usted que el pelo le crecía tanto que según las escrituras dice que eran ¿dónde está? Dice que el cabello de su cabeza eran como de 200 ciclos de peso real. Imagínese lo hermoso que era este joven, ¿eh? Él dice que la belleza externa de Absalón enfatiza mostrando cómo la apariencia y el carisma pueden ocultar el corazón rebelde. Tenía una cabellera tan pesada que se la cortaba cada año, detalle que más adelante es la clave para su caída ya en los capítulos 18 vamos a estar mirando eso. También tenía 3 hijos y una se llamaba Tamar en honor a su hermana deshonrada. Quiero pasar al punto 5. Absalón busca ver al rey y quema los campos de Joab. Ustedes sabían que yo hoy me tocaba dar esta clase y yo me hice un sueño. Y en el sueño, mis amados, el Señor me permitió, óigame, es increíble. Yo tuve un sueño donde yo miré esta escena. Óigame, esta mañana tuve un sueño donde el Señor me permitió ver esta escena. Ver a Joab, eso fue que me acosté pensando en la escritura. Entonces yo podía ver que Joab he mandado a buscar por Absalón. Absalón no quiere ir. Perdón. Joab no quiere ir y él después se presentó y le dijo que ¿por qué tú me quemaste? Él le dijo que yo te mandé a buscar y tú no venías. Entonces tuve esa experiencia, mi amado. Dice que aquí encendió fuego a un campo de cebada de Joab. Eso lo explica en los versículos del 28 al 32 por asunto de tiempo. Nada más voy a leer algunos. Dice, y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Envió a uno por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a su siervo, mirad, el campo de Joab está junto al mío y él tiene allí cebada. Id y prenderle en fuego. Y los siervos de Absalón prendieron el fuego el campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué han prendido en fuego tus siervos mi campo? Y Absalón respondió a Joab, he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, para que viniese a Jesús. ¿Para qué viniese a Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, mátenme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey. El rey le besó a Absalón. Ahí nosotros pudimos mirar que luego de 2 años sin ver al rey, Absalón se frustra. Joab, que no respondía a su llamado, finalmente acude cuando Absalón quema su campo, revelando el carácter impulsivo y violento que tenía el hijo del rey. Y ya como último punto, miramos la reconciliación superficial de David y Absalón. Por eso nosotros decimos que este tema se llama gracia manipulada, justicia suspendida. Y eso fue muy evidente que el rey besó a Absalón, demostrando que él lo amaba y no tenía planes de castigarlo por lo que él había hecho. Pero no había arrepentimiento por parte de Absalón, ni confrontación por parte de David.
No pasó absolutamente más nada de ahí. Es un acto de reconciliación externa sin corrección ni restauración verdadera. Mire, cada vez que usted quiera restaurar una relación con su hijo, trátelo de hacerlo desde el punto de una, o sea, confronte confronte el problema. ¿Para qué? Para que haya un verdadero arrepentimiento. Esto que pasó con David le trajo un problema serio, por eso es una gracia superficial. Será la base de la rebelión de Absalón en el capítulo que vamos a ver mañana. Decíamos de lo que vimos aquí, recuérdese los personajes que nosotros vimos. Joab era general de David, era el estratega, plan de atraer a Absalón, él representa el pragmatismo sin dirección divina. Recordamos que yo hablaba del hombre pragmático, es aquel que decide hacer las cosas que funcionan, ignorando y violando cualquier ley, cualquier regla, precisamente en este caso violando la ley de Dios, ¿verdad? Miramos la mujer de Tecoa, era una actriz elocuente que relata una parábola, lo cual fue manipuladora, su voz sabia al servicio de la astucia humana, ¿verdad? Y miramos a Tamar también, hija hermosa, símbolo de honor recuperado, imagen de restauración externa. Amado, algunas aplicaciones que tenemos para esta clase, y es que en la vida cristiana y el liderazgo espiritual, el pragmatismo sin dirección de Dios puede hacer varias cosas. Número uno, resolver cosas a corto plazo, pero producir consecuencias a largo plazo. Cuando nos convertimos en hombres pragmáticos, podemos resolver un problema en el momento, pero cuando tú lo resuelves ahora de manera pragmática, puede hacer que tú tengas consecuencias a largo plazo. Lo que pasó con David, ¿verdad? Traer paz superficial, pero sin transformación interior. No busquemos nosotros como arreglar las cosas de manera superficial. Es mejor tocar lo profundo, tocar las heridas, ¿verdad? Para que haya una transformación en el interior. También aparentar éxito, pero sin aprobación divina. Nunca aparentemos como que todo está bien si Dios no te ha aprobado. En este caso, aparentaba como que todo estaba bien. Él le da el beso, él lo recibe y dice que, wow, di que todo bien. Pero él sabe que hay un problema. Así que eso posteriormente le trajo consecuencias. En resumen, mi amado, Joab representa el pragmatismo porque actuó con astucia y eficiencia, pero sin buscar la voluntad de Dios ni restauración genuina. Su enfoque político realmente fue y no tuvo ningún enfoque espiritual. Algunas preguntas, mis amados, que traemos para ya finalizar, y es lo siguiente. Vamos a mirar. Y pregunto, ¿por qué Joab usó a la mujer de Tecoa? Porque ella era una mujer sabia y sabía cómo iba a hablarle al rey para convencerlo, me imagino yo. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere participar? Amén. Decía, para convencer a David emocionalmente y traer de regreso a Absalón. ¿Usted recuerda cómo lo pudimos leer eso? Precisamente ese fue su objetivo. Voy a utilizar la mujer de Tecoa porque ellas de ahí siempre, las mujeres eran sabias, tenían facilidad de hablar, y él por eso la busca, ella la busca precisamente de ahí para tocar las emociones de David, lo cual lo logró. Ahora, ¿qué historia contó la mujer para conmover al rey? Ella mintió porque ella dijo que los hijos eran de ella, que un hijo había matado al otro hijo y
Y que ella quería como que el rey lo perdonara, ¿verdad? Para que el hijo vivo no muriera. Ella usó la misma parábola de lo que sucedió con él. Ella lo usó como parábola, pero fue realmente el mismo suceso que pasó con David y Absalón. Eso fue una manipulación. Amén. Sí, Amén. algo ya vivido y algo manifestado. Ella no vivió nada, ella sabía la historia y usó esa muletilla. Exacto. Que hay gente que igual se Quien sabía la verdad era acerca a uno y el viene que la la historia buscó. de cualquier situación que uno ha vivido y después es La mujer fingió estar de En duelo. esa condición. Sí, ella fingió estar así. Porque Joá La manipuló en vez de lo sí, que nos... le dijo todo lo que tenía que hacer. Amén. Así es. Amén. Así es, mis amados. Como todos han dicho, ella utilizó una parábola sobre la viuda con 2 hijos. Fue lo que ella utilizó. Una parábola sobre una viuda con 2 hijos, uno de los cuales había matado al otro. Los versículos 6 explican todo eso. Excelente. Pero sabemos, como mismo te decían, todo fue manipulado. Ahora, David permitió que Absalón lo viera al regresar. Yo creo que sí, porque dijo que duró 2 años. Y le dio el beso también. Amén. Excelente. Dice, no, le dijo que volviera a su casa, pero que no volvería, no viera su rostro. Estamos hablando de al regresar. Él lo despide, pero después que lo despidió, ya ellos no se volvieron a ver más. Ah, yo Ujú. pensaba que era por ese tiempo que no lo iba a volver a ver. No, en ese momento. Sí, Yo digo que estaba herido. sí, estaba herido. Estaba herido. Lo recibió en calidad de padre. Sí, Como ya sabemos que cuando fallamos no es lo mismo, porque dice que Dios tiene sus brazos abiertos para que nosotros cuando venimos con un arrepentimiento genuino, Él nos levanta y nos restaura. Pero ujú. cuando queremos venir en calidad de manipulación, lamentablemente nuestra condición se hace visible y no hay cambio. Así mismo es. ¿Qué hizo Absalón para obligar a Joab a verlo? Utilizó la historia y utilizó a alguien para poder penetrar y tocar sus sentimientos. Absalón, recuérdese. Perdón. Ajá, Sí. ajá. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Absalón para obligar a Joab a verlo? ¿Usted se recuerda lo que hizo Absalón? ¿Qué hizo? ¿Qué quemó? No lo recuerdo bien, ¿no? Los campos de Sígalo. Moab. Exacto. Ay, Recuérdese que él fue y le quemó los campos, ¿verdad? Quemó, gracias. quemó su campo de cebada, lo que dice el versículo 30. Hermano, ahí hubo manipulación por todos lados. Sí, ese salón era un terrorista. exactamente, exactamente. Gloria a Dios. ¿Qué hizo el rey al final del capítulo? Se fue con la familia y con todos. ¿Pero qué hizo? ¿Qué? Ajá, pero aparte de eso, ¿qué más? Dice, el rey inclinó su rostro a tierra delante del rey y el rey besó a Absalón. Exactamente. Al final, Pues lo vio entonces. sí, sí, claro. Recuérdese que le decíamos que él lo llamó y él le dio el beso. Ya. Lo llamó a Salón, lo recibió y lo besó, pero sin verdadera restauración. No había una restauración verdadera Santo. Mm. De ningún lado. de ningún lado. Increíble, De ningún increíble. lado, señores. Porque ni de él como padre, ni de Absalón como hijo. Exactamente. Mm. Eso se lo dejaron a Dios. Para que Dios... Absalón tenía lo del planeado ya. Absalón Ah, sabía lo que andaba buscando. Sí. Amén. y David se dio también.
Exactamente. No, pero imagínate, él como padre, es por eso que nada se compara al amor de un padre, porque es que él, eso fue como el hijo pródigo. Él, a pesar de lo que Absalón había hecho, todavía Absalón no mostró un arrepentimiento de pedir perdón por lo ocurrido, por los agravios que había hecho, pero David estaba dispuesto a perdonarlo, aunque él no pidiera perdón. Porque recordemos que uno de los motivos que Dios eligió a David fue porque fue por su corazón. Sí, sí, así mismo es. Amado, es maravilloso, gracias mi hermana, es maravilloso todo lo que podemos aprender en este capítulo. Segundo de Samuel 14 enseña que la gracia sin arrepentimiento es muy peligrosa. Sí. David permitió que Absalón regresara, pero sin pedirle cuenta por el asesinato de Amnón. No hubo confesión, no hubo restauración espiritual, solo hubo una reconciliación política y superficial. Ujú. Esto le enseñó a Absalón que podía hacer lo que él quería sin consecuencia. Hermano Ole, Así mismo pasa con nuestros hijos, mis amados. Sí, mi hermana. entonces, concluyendo con este final, en el corazón, en lo más, se podría decir que en el corazón de David, lo más interno, él pudo discernir el nivel de maldad de Absalón en su corazón. Y aún así lo dejó. David tenía el Espíritu de Dios. Santo. David pensaba que él podía cambiar igual que Saúl. David sabía que él tenía una intención, porque algo dentro de él le hacía saber que Absalón tenía una segunda intención, pero él tenía la esperanza, digo yo, que él podía cambiar, Ujú. porque él era su padre, independientemente era su padre, porque si a Saúl que buscaba para matarlo y no era de sangre, y él tuvo la oportunidad y él sabía que Saúl lo andaba buscando para matarlo y él nunca quiso matarlo, ¿cuánto más un hijo? Exactamente. Y todavía cuando él quiere emboscarlo, hacerle un golpe de estado, más adelante vamos a ver. En vez de David enfrentarlo, porque David si hubiese querido lo enfrenta, porque David tenía experiencia. Absalón no tenía la experiencia que tenía David. Pero ¿qué decide David? Huir, Sí, porque David sabía que si se le enfrentaba, David lo iba a matar. que David, Iba a una guerra, exacto. David tenía, amén, una guerra David, entre ellos, sí. exacto, David tenía principio espiritual. Amado, dice el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, Mm. mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Misericordia. ¿De Santo. qué está leyendo, hermano? Eso fue lo que pasó con Absalón. No, Él eh, no aprovechó la misericordia. no alcanzó porque que no o sea, él encubrió su pecado. Y Él David iba de lo permitió. continuo al mal, Absalón. Ahora, otro punto que miramos es que la justicia suspendida debilita el liderazgo. David, como rey y padre, no ejecutó la justicia. Eso envió un mensaje de debilidad a su corte y a su familia. El perdón no puede sustituir la justicia cuando hay crimen. El mismo David pasó por ese escrutinio de la palabra. Él cometió pecado. Dios lo perdonó, pero también lo castigó. Entonces, él debía de haber hecho lo mismo con su hijo. Cuando el líder no actúa conforme a la ley de Dios, pierde autoridad moral. No hará injusticia en el juicio, dice Levítico 19:15. No harás injusticia en el juicio. Amado, mire, la gracia sin verdad no restaura. David perdonó, pero sin disciplina ni arrepentimiento genuino. Eso abrió la puerta al caos en su familia. El perdón político no es perdón espiritual. La reconciliación entre David y Absalón fue de manera superficial. Ese beso fue un beso de mentira. Las emociones pueden engañar y no si no se sujetan a la palabra. David fue movido por una historia, no por la justicia divina, no por la palabra, no por el espíritu, sino por una historia. Por eso fue que se emocionó. Hay que tener cuidado. Dice una canción, las emociones cambian la verdad. La, Sí, amén.
La pasividad entre el pecado alimenta rebelión. El silencio de David permitió que el corazón de Absalón creciera en orgullo. Ese silencio. Por eso, al hijo, usted tiene que enfrentar el pecado que hace, cualquier cosa que haga. Usted no se quede callado. Usted tiene que agarrar, mire, decirle lo que le tenga que decir, enfrentarlo. Si tiene que castigarlo, castíguelo. Pero lo que usted va a hacer indica que usted verdaderamente lo ama. La apariencia externa puede ocultar un corazón dividido. Absalón era bello, admirado, pero pronto será el peor traidor de su padre. Aquel que él amaba, aquel que él, wow, la palabra dice que él se debilitaba por él. Hermano, Les bendiga, mis amados, rica y abundantemente. Este capítulo hoy nos tomamos un poco más de tiempo. Ustedes saben, empezamos realmente a las 10:32, así que terminamos ahora. no, lo justo, la 1:30, la misma hora, por el retraso. Hermano, cuando usted leyó en Proverbios, ¿qué fue que usted leyó? Proverbio 23, 19 creo que era. 19, 23, ¿verdad? O 19, déjame mirar. Proverbio 28, 13. 28, 13. Sí. El que encubre su pecado no prosperará, Ay, ay, ay. mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará. Alcanzará misericordia. Amén. Perdón, ¿Proverbios qué? 28, versículo 13. Proverbios 28. Pues, no sé, hermano Ole, no sé si usted apagó, creo que no, la computadora para volver a poner en pantalla lo que tiene plasmado encima de ese versículo bíblico, por favor. ¿Ya se salió? ¿Cuál? Está bien. Aquí está. ¿Cuál? ¿Qué parte? La parte donde está el versículo, porque yo lo logré mirar, pero no logré captar el número, donde está Proverbio 28, 13. Ok, déjeme buscárselo. Quiero retomar un capture de esa parte. Ok, perfecto. Aquí está. Aquí está. Antes. Aquí. Amén. La gracia sin arrepentimiento es peligrosa. David, Gracias, mi hermano. ¿ya lo tiene? Sí. Perfecto. Amados, pues Dios Amén. les bendiga, Dios les guarde. Qué maravilloso. Quisiéramos pedirle a nuestra hermana Raiza que nos despida en oración, por favor. Y Amén. el día de mañana seguimos con el capítulo que continúa, sigue. En el otro capítulo usted va a ver cómo este hombre se revela ahora contra su padre. Cómo El 15, aleluya. tanto el 15, el 16, usted va a empezar a mirar cómo él hace planes para derrocarlo ahora. Aquel que le da el beso, ahora él anda buscando cómo matar a su padre. ¿Usted se imagina? Almón boicó un plan para sacarlo del reino. Dele, mi hermano. Algo que venimos aprendiendo en estos dos libros, y es recordarle a mis hermanos que nuestras acciones traen consecuencias, Sí, porque a pesar de todo y de ver cada enseñanza, ya esto fue profetizado por el pecado de David a su vida, y cada cosa se cumplió a su tiempo, pero lo vio vivir. pero se cumplió. Así es. Amén. Así es. Hermana Raiza, continúe. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Amén. Gracias. Gloria a Jesús. Gracias a Dios. Padre Santo y bueno, gracias, Señor.